Ok, no es para nada un secreto la mala reputación que Shyamalan tiene con sus creaciones, y no es para menos, le veo cierta justificación a ese pensamiento, pues al tipo sí que le gusta meter plot twists masivos justo al final de sus películas, a veces acierta, pero frecuentemente falla estrepitosamente. Este recurso narrativo, el giro de tuerca, no es algo que cualquier escritor deba usar, solo los experimentados en el campo tienen la destreza de aplicarlo en la forma correcta, para que no se sienta como algo anticlimático y forzado que destruya la narrativa previamente expuesta. Afortunadamente, en esta ocasión nos adentraremos en la excepción, en uno de los pocos trabajos rescatables de este director, un trabajo interesante de analizar por la mentalidad y dualidad de sus dos personajes principales. Unbreakable es un filme que abarca la temática de superhéroes, o más bien, de los superhumanos, pero lo aborda desde un punto de vista más psicológico, el cómo la presencia de unas facultades o habilidades fuera de lo común, puede cambiar la vida y forma de pensar de un individuo ordinario. Esta obra no se trata de espectacularidad y acción, sino de una exploración interna en los personajes, su desarrollo objetivo. Esta es la historia de David Dunn, y su contraparte, Elijah Price. La problemática de David es en esencia fascinante, y por lejos, el mejor elemento ejecutado dentro del filme. En un inicio, se nos lo presenta como un hombre acabado, alguien derrotado por la vida, es decir, sus días de juventud habían transcurrido hace mucho, no tenía amigos, estaba estancado en un trabajo de escasa paga, como lo es ser un guardia de seguridad, su matrimonio estaba al borde de la separación, siendo que si las cosas dejaban de funcionar, él optaría por mudarse a otra ciudad, y dejar de lado a un hijo que intentaba establecer una relación más cercana con el padre que apoyaba. Su vida diaria era lúgubre, sofocada por la monotonía, no podía evitar levantarse cada mañana con un vasto sentimiento de tristeza y vacío, su situación era tan nefasta que no se inmutaba en la posibilidad de serle infiel a su esposa si es que se le presentaba la oportunidad, todo con tal de escapar de la aparente existencia que le otorgó el destino. Esto se hace mucho más amargo una vez que se nos cuenta el contexto de su pasado. En sus días de gloria como joven, David era un deportista consumado, reconocido y admirado por todos en su localidad producto de su impecable desempeño en el fútbol americano, con todo un futuro prometedor por delante sin duda, hasta que una noche sufriría un accidente automovilístico en compañía de su novia, del cual aparentemente ambos resultaron lesionados, pero la peor parte se la llevó David, quien a partir de ese momento se vería obligado a abandonar su pasión, renunciar a sus sueños, y conformarse con una vida mediocre y un matrimonio hastiado por los años. Todo esto cambiaría el día en que formó parte del accidente del tren 177, del total de 132 pasajeros que acudieron ese día, solo David sobrevivió, y lo hizo sin ningún rasguño. Este hecho impactó de sobremanera en él, un individuo ordinario con una vida tan gris, es protagonista de una proeza extraordinaria e inexplicable para los médicos y expertos. Normalmente una persona se inclinaría a padecer el síndrome del superviviente luego de presenciar semejante tragedia, pero David solo se sentía atónito, aunque conservaba su vida, esta continuaba siendo vacía. Pero aquí es cuando interviene el segundo hecho que le otorgaría un giro radical a su existencia, la reunión con Elijah Price. Hacemos una pausa para enfocarnos ahora en el coprotagonista de esta historia. Elijah nació con una atípica variante de un trastorno genético, que provocaba que los huesos de su cuerpo fueran extremadamente frágiles, un contacto brusco era suficiente para quebrarlos casi en su totalidad, llegando a tal punto que el mero acto de ser expulsado del vientre materno provocó que los huesos de sus pequeñas extremidades se rompieran. Este tan solo sería el comienzo de una niñez llena de percances y dolores excesivos. Su discapacidad lo hicieron el blanco de burlas por parte de sus compañeros en la escuela, de ahí el que su sobrenombre sea Mr. Glass. Pero realmente eso siempre fue lo de menos, el elemento que provocaba una inmensa paranoia en Elijah, radicaba en su mortalidad, en que su condición lo hacía vulnerable a perder la vida con cualquier descuido, y en el menor de los casos, a una experiencia de agonía como ninguna otra. Es por ello que el niño Elijah pasa por una etapa de aislamiento dentro de su hogar, con temor de salir al exterior, algo que desde su punto de vista está totalmente justificado.
Sin embargo, su madre, una mujer soltera y cristiana que desde siempre ha querido lo mejor para su hijo, sabe que si Elijah continúa en este camino reprimido, su vida jamás dejará de ser deprimente. Ella argumenta que si Dios, o en otras palabras, el destino, quiso que le pasara todo eso, él no tiene otra opción más que aceptarlo y seguir adelante, dejar de esconderse y afrontar el papel de la vida que le corresponde. La motivación concedida por su madre junto a la pasión descubierta por las historias de superhéroes, hacen que Elijah se convierta en alguien proactivo, una persona que progresivamente supera el miedo, y se enfoca lo máximo posible en cumplir sus metas sin importar el impedimento, desarrolla una gran voluntad que se asemeja a los personajes de cómics que suele leer, y mucho tiempo después, ya en su etapa adulta, se nos muestra que el hombre ha conseguido montar su propio negocio, una galería de cómics de alta concurrencia que le otorga una buena cantidad de dinero. Elijah ahora sabe valerse por sí mismo, superó la adversidad, y logró construirse un patrimonio decente. ¿Qué más podría seguir? Si bien lo que había formado para sí mismo era impresionante y hasta admirable, todavía le faltaba una sola cosa para sentirse realizado, y eso era encontrar su objetivo en la vida, un propósito que pruebe que su nacimiento no fue un error. Esta es la obsesión que más lo consumía, la que tarde o temprano lo haría sucumbir por la senda de la demencia. Y aquí es donde entra el concepto de dualidad en Unbreakable. Hasta el momento hemos podido apreciar paralelamente el origen de estos dos personajes, y los que prestaron atención habrán podido apreciar que, mientras David comienza como un ganador con un futuro prometedor durante su juventud, un accidente le arrebata todo eso, y pasa a convertirse en un perdedor, alguien cansado de la vida, incapaz de hacer algo al respecto, limitándose a proseguir con su monótono y desinspirado día a día, pero al menos conservando su racionalidad y cordura. En cambio, Elijah es lo contrario, su situación de agonía comienza desde su concepción. Su accidente fue el mero hecho de nacer. Desde su solitaria infancia se veía que no iba a poder tener un buen futuro, pero todo eso cambia desde el día en que decide tomar acción y valerse por sí mismo, construyéndose una vida mejor y persiguiendo sus mayores anhelos, lo que desencadena un camino de una insana obsesión por la que sacrificaría cualquier cosa. El encuentro entre ambos determina la ascensión de uno de ellos, a la vez que el declive del otro. Elijah le explica a David su concepto de dualismo, su pensamiento inspirado en la mitología que se basa en que, si puede haber un individuo tan frágil y débil como él en el mundo, también ha de existir alguien en el extremo opuesto, una persona que sea invulnerable al daño físico y posea una fuerza más allá del límite humano. Aunque la probabilidad fuera mínima, para él ya valía la pena el intento, y David pasó a ser el objeto de su interés al enterarse de su hazaña de supervivencia. Elijah motivó a David a plantearse la posibilidad de ser un superhumano. Este al principio consideraba a ese hombre en silla de ruedas como un lunático, pero al indagar poco a poco respecto a su propio historial, David se da cuenta que no se ha enfermado ningún día en toda su vida, y al someterse a unas pruebas físicas, demuestra ser perfectamente capaz de levantar más de 200 kilos sin problemas, y también se entera de que posee una habilidad extrasensorial que le permite detectar las malas intenciones de cualquier individuo con tan solo tocarlo o estar cerca de él. Estos notables descubrimientos le hacen adquirir perspectiva, y el choque emocional es mucho más fuerte, una vez que nos enteramos del brillante giro luego de su introspección. Resulta que David, quien al principio negaba tener poderes, realmente sí los tuvo durante toda su vida, solo que él siempre había ignorado o olvidado las oportunidades en las que los manifestaba, y su carácter de naturaleza reprimida también influía en ocultar sus fantásticos dones. Me explico, de niño casi se ahoga en una alberca únicamente porque su poca voluntad no le permitía manifestar sus poderes, y en su accidente automovilístico, producto de un momento de adrenalina, demostró poder salvar a su novia de quedar atrapada en los escombros. Él tan solo simuló estar posteriormente lesionado porque se dio cuenta que su novia quería que él dejara de jugar un deporte peligroso como lo es el fútbol americano. Inconscientemente se reprimía a sí mismo para no causar molestias a los demás, y esta era precisamente su mayor debilidad. Ahora que se dio cuenta del problema, David decide tomar iniciativa, sigue los consejos de Elijah, y por fin logra aceptarse a sí mismo, estar conforme con sus facultades sobrehumanas, y solo así es como su vida consigue dar un cambio positivo. El aceptar su naturaleza provoca que por fin pueda mejorar la relación que tenía con su hijo y esposa, por fin vuelve a experimentar momentos de felicidad con ellos, esta vez gracias a su yo auténtico.
Incluso inspirado por la lección que le dio Elijah, David opta por utilizar sus dones para detectar asesinos o abusadores y hacerlos pagar el precio, y es que al final, en la vida real no existen los superhéroes, solo personas que deciden hacer justicia con sus propias manos, y David sabe que es el único que tiene el medio para lograrlo. Por todo su progreso, Elijah sabe que David es el indicado, su contraparte, la variable faltante en su teoría, y lo único que queda por hacer, es su acto final. Llegamos a la conclusión del filme. David quiere agradecer a Elijah por enseñarle el camino que debía tomar, por ello acude a una fiesta dentro del establecimiento de su mentor, y una vez los dos reunidos, se da lugar el último giro con el que finaliza la película. Elijah revela su faceta oculta, aquel aparente inofensivo hombre en silla de ruedas, era en realidad responsable de la muerte de cientos o hasta miles de personas, alguien que planeó actos terroristas durante años, pero camuflados para que sean considerados accidentes, todo con el propósito de encontrar a su contraparte, aquel individuo lo suficientemente poderoso como para sobrevivir a alguna de sus maquinaciones. Ahí es donde cabe lugar el accidente del tren 177, y su más reciente descubrimiento, la existencia de David. Se nos daban indicios de este plot twist, porque a lo largo del filme habíamos visto ciertos comportamientos criminales por parte de Elijah, su carácter obsesivo se hacía presente en múltiples escenas, el tipo no estaba muy cuerdo que digamos, todo eso apunta a esta conclusión. Y es que Mr. Glass es retratado como alguien sumamente egoísta y delirante, un pobre diablo que considera válido el sacrificar miles de vidas por tan solo darle justificación a la suya, aunque eso implicase tener que pudrirse en la cárcel una vez revelado todos sus crímenes. Esta es la verdadera esencia del personaje, y es por este aspecto que la secuela del filme es deficiente, porque allí se toma el exponer a los superhumanos al mundo como la principal motivación de Elijah, cuando su versión original realmente no buscaba nada de eso. A él, lo único que le faltaba completar en vida, era encontrar esa ratificación a su propia existencia, y una vez cumplida esa meta, nada más importaba. Elijah demuestra ser una terrible persona, pero esto determina una conclusión sencillamente brillante para el personaje de David, una que es abierta a la interpretación del espectador. David, que previamente había experimentado una enorme mejoría en su vida y buscaba aplicar un nuevo comienzo basado en las enseñanzas de Elijah, ahora queda horrorizado tras enterarse que ese hombre asesinó a miles de inocentes a causa de él. Su optimismo se ve destruido, su confianza, traicionada, y el resto de sus esperanzas quedan pendientes de un hilo. Elijah consiguió su cometido, manipuló a David al introducirlo en un supuesto papel de héroe, solo para luego conspirar contra él, revelarle que tuvo que sacrificar tantas vidas únicamente para encontrarlo, asumiendo de una forma simbólica el rol de villano en todo el esquema que construyó, para satisfacer su propio ideal de dualidad, y aunque ahora tenga que pagar con ser recluido por sus fechorías, eso no importa, de todas formas él ganó. El destino de David se interpreta de forma distinta. Por un lado cabe la posibilidad que toda esta experiencia de ser utilizado, lo consuma, y no pueda recuperarse jamás, terminando peor a como empezó antes de percatarse de sus poderes. Pero también está la chance de un final bueno, en el que David, luego de entregar a Elijah a la justicia, si bien todo lo que éste hizo le produzca sentimientos depresivos, no se desmotive para siempre, y algún día continúe con el rumbo que lo estaba haciendo feliz, aunque claro, siempre teniendo en mente que si opta por dicha opción, estaría dándole la razón a un homicida. Excelente manejo de la psicología en ambos personajes. Bueno amigos, eso sería todo, se despide el criticador, gracias y hasta la próxima.